Isaac Newton y los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Capítulo 1. Paradigmas y principios. Nació el año de 1642, un 24 de diciembre, en Inglaterra, en el condado de Worcester. 3 meses antes había fallecido su padre. Nació siendo un bebé muy frágil, así que había pocas esperanzas de que sobreviviera. Su madre, Hannah, le puso el nombre del padre fallecido. Su madre volvió a casarse con Barnabas Smith, director de la parroquia de la Unión de North Witten, cuando Isaac solo tenía 3 años de edad, quedando a cargo de sus abuelos. Durante los 8 años siguientes perdió paulatinamente el contacto con su madre, que al volver a enviudar regresó a Worcester, ya con una posición más desahogada. Ella empezó a hacer planes para la educación del pequeño Isaac como administradora agrícola. Isaac ingresó a la escuela de King's Grammar School. Fue un estudiante introvertido, de pocas amistades y sin tener demasiado interés por sus estudios. Capítulo 2. Victoria privada. Isaac compartía habitación con el señor Park, que dirigía una tienda de empeños. Él le mostró cómo hacer mezclas de hierbas y le dio acceso a sus libros, Los misterios de la naturaleza y el arte, de John Biggs. Este se convirtió en el libro favorito de Isaac, siendo un manual de artilugios mecánicos, por lo que Newton empezó a construir cometas, molinillos de viento e incluso una clepsidra. Se volvió un estudiante destacado. Cuando tenía 17 años, su madre le habló para que se ocupara de la granja. Su profesor Henry Stokes convenció a su madre para que lo dejara continuar estudiando, ya que Isaac era un estudiante muy destacado. En 1660 entró en el colegio Cambridge y comenzó a trabajar de criado para costear su estudio. Mientras otros compañeros tenían una vida social, él continuó siendo prolífico y descubrió a Descartes. Su interés lo llevó a adentrarse en las ideas de Galileo sobre el movimiento, también en las de Kepler y en los trabajos de Descartes sobre álgebra y geometría, cosa que cambió su vida por completo. Se enamoró de las matemáticas. Del año de 1663 a 1664, asimiló todo lo conocido sobre matemáticas modernas. En 1664, se graduó y volvió a su pueblo por una epidemia que cerró Cambridge. Duró 18 meses ahí, tiempo en el que hizo muchos avances en matemáticas y óptica y planteó las bases de lo que sería su mayor logro, las leyes de la gravitación. En 1666 y 1667, Newton mostró su descubrimiento de fracciones a su profesor Isaac Barrow. Él lo convenció de escribir su primer tratado 2 años después, llamado El Análisis. Lo mostró a otro grupo de matemáticos, mas no lo publicó. Capítulo 3. Victoria pública. Newton también investigó la luz y los colores mediante el método científico y llegó a la conclusión de que el color es una propiedad de la luz, no de los objetos. Newton construyó en 1671 un telescopio y llegó a la Royal Society y lo hicieron miembro de esta sociedad. Después de publicar su tratado de refracción de la luz y ser ridiculizado por las mentes más brillantes de su tiempo, postergó la publicación de su trabajo sobre cálculo. En 1676 se juró jamás publicar ningún descubrimiento que hiciera. En el año de 1669 tuvo mucho éxito como profesor de matemáticas en Cambridge, mismo que debió obtener siendo miembro de la Iglesia Anglicana, aunque era en cierta manera escéptico. Newton en 1669 hizo un laboratorio con 2 hornos y trabajó la alquimia. Estudió también teología. En el año de 1679 murió su madre y se concentró más en sus investigaciones. En el año de 1684, Robert Hooke, Christopher Wren y Edmund Halley se encontraron en un café para hablar de las posibles soluciones matemáticas del movimiento de los cuerpos celestes.
Newton les envió después un documento llamado Sobre el movimiento rotativo de los cuerpos. Halley le sugirió que escribiera un tratado sobre eso y se lo financió. Usando sus leyes de gravitación y datos reales, descubrió la estructura del universo, cómo hallar la masa de los planetas, el porqué de los polos, las mareas y equinoccios, y el movimiento de los cometas. La obra Principia de Newton es conocida como el más importante de los libros científicos jamás escritos, donde solo habla del funcionamiento de la gravedad. En 1687 fue nombrado miembro del Parlamento e inició su roce con las altas esferas de la sociedad. Capítulo 4. Renovación. Newton comenzó a acoger a jóvenes matemáticos ayudándoles. En 1693 tuvo una crisis nerviosa al darse cuenta de su incapacidad para relacionarse con otras personas. En 1696 fue nombrado guardián del tesoro en la Torre de Londres. Aunque vivía en el centro de la pujante sociedad londinense, jamás se divertía y nunca se casó. En 1702, Newton acuñó una moneda para la reina Ana. Ella, en 1705, lo nombró caballero y se convirtió Sir Isaac Newton en el hombre más importante de Inglaterra. En 1704, publicó su tratado de óptica muy completo, siendo ya presidente de la Royal Society de Cambridge, y publicó su primera edición de cálculo diferencial. En 1727 murió siendo admirado por la Sociedad de Voltaire de Londres. Sus restos descansan en la abadía de Westminster, rodeado de reyes. Conclusión final. Isaac y su relación con cada hábito. Hábito 1. Proactividad. Isaac Newton, aunque en el inicio de su vida como estudiante fue muy poco destacado, al descubrir su amor por las matemáticas y la alquimia dejó de ser un estudiante normal y se convirtió en el mejor, rompiendo muchos paradigmas de su tiempo. Hábito 2. Empiece con un fin en mente. Todos los descubrimientos que realizó Newton fueron porque no se conformó con lo que ya había establecido. Inició con los más importantes descubrimientos con el fin de conocer más acerca del universo, de sus leyes y de la naturaleza. Tercer hábito. Establezca primero lo primero. Este hábito está ligado a Isaac Newton, ya que a pesar de que tuvo problemas en su infancia, como el no tener padre y el abandono temporal de su madre, él decidió estudiar para conocer más sobre el universo y aprendió a amar las matemáticas. Cuarto hábito. Pensar en ganar. En este hábito, Newton se identificó mucho. Los científicos de su tiempo eran muy celosos respecto a los descubrimientos, pero al mismo tiempo compartían conocimientos y de esta forma lograron un beneficio mutuo. Quinto hábito. Procure primero comprender y después ser comprendido. Este punto, Isaac lo aplicó de una manera impresionante, ya que al momento en que sus colegas le proponían teorías sobre nuevos descubrimientos, él primero trataba de comprender el porqué de las cosas, para después entender lo que proponían sobre el tema. Sexto hábito. Sinergizar. Además de ser uno de los genios más importantes de su tiempo, Newton trajo enormes avances en el campo de la física, las matemáticas, la filosofía y la teología, además de ser un gran alquimista y un gran inventor. Inventó el cañón orbital, las puertas para mascotas, las 3 leyes del movimiento, la receta para la piedra filosofal, descubrió el arco iris y la refracción de la luz. Séptimo hábito. Afilar la sierra. Newton era un ávido investigador. Desde que descubrió su amor por las matemáticas, llevó una vida de constante investigación para conocer más sobre todo lo establecido, desde la refracción de la luz hasta explicar la ley de la gravedad. Sin lugar a dudas, afiló la sierra durante toda su existencia.